Les saludamos desde Brasil en este día, bendecimos vuestras vidas y en este momento queremos compartir una palabra con cada uno de ustedes que nos pueden escuchar. El texto que vamos a usar en esta oportunidad es el texto de Segunda de Reyes, capítulo número 4, del versículo número 8 al versículo número 37. Pido que ustedes que nos están viendo puedan hacer la lectura, ¿cierto?, de este texto. Yo no la voy a hacer para ganar tiempo, mas voy a hacer un resumen, ¿cierto?, de este pasaje. Este pasaje nos habla de la mujer de Sunem, una mujer que vivía en la ciudad de Sunem, por donde Eliseo pasaba frecuentemente. Cuando Eliseo visitaba esta ciudad, la mujer de Sunem lo convidaba, ¿cierto?, a comer en su casa, a almorzar, a tomar desayuno, a tomar once, a cenar. No sé, lo convidaba en uno de esos horarios. Eliseo comía, cenaba, desayunaba en la casa de la mujer de Sunem. La mujer de Sunem se dio cuenta del depósito que Eliseo cargaba y conversó con su marido para que él no fuera más visita, para que él no fuera simplemente un visitante, mas ellos pudieran construir una habitación, ¿cierto? Un lugar donde el profeta pudiera ser hospedado cuando él visitaba Sunem. Al marido le pareció bien y el texto dice que construyeron una habitación, ¿cierto?, de albañilería, fuerte, resistente, y en ese lugar colocaron una cama, una silla, una mesa, un candelabro para que tanto el profeta como su ayudante pudieran hospedarse en aquel lugar cuando visitaran la ciudad de Sunem. Cuando Eliseo vio la habitación, el cuarto construido, quiso agradecer a la mujer de Sunem. Entonces la llamó y le preguntó si ella necesitaba de algo, si ella era necesitada de algo. La mujer le dijo que ella no necesitaba de nada, estaba bien casada, socialmente, ¿cierto?, económicamente ella estaba bien. Bueno, la mujer se fue y Eliseo conversó, ¿cierto?, con su ayudante, Gehazi, y le preguntó: ¿tú no has visto si esta mujer tiene alguna necesidad? Tú que andas por ahí y andas dándote cuenta de cosas, ¿qué me puedes decir al respecto? Él le dijo: mira, yo he observado que esta mujer socialmente está bien, económicamente está bien, mas ella tiene un problema. Su marido ya es viejo, ¿cierto?, avanzado en años, y ellos no tienen hijos. Entonces el profeta volvió a llamar a la mujer de Sunem y le profetizó, ¿cierto?, que en un corto plazo de tiempo ella se embarazaría y tendría un hijo. El texto nos dice que esta palabra profética liberada por Eliseo se cumplió. La mujer se embarazó y tuvo un niño, un varón. ¿Okay? El relato continúa. Ciertamente la mujer de Sunem tuvo su hijo, lo cuidó, ¿cierto? El niño comenzó a crecer. Los estudiosos de este texto, ¿cierto?, nos dicen que entre la adolescencia, entre los 10 y los 14 años, cierta mañana, este niño que había crecido, ¿cierto?, que ya estaba un adolescente, salió con su padre al campo a trabajar. Y bueno, y fue acometido, ¿cierto?, de un fuerte dolor de cabeza. El padre envió su hijo a la madre para que lo pudiera cuidar, para que le pudiera dar un remedio, tal vez, alguna cosa, ¿cierto? Como son las mamás, siempre los papás mandan los hijos cuando se caen, cuando tienen algún problema, siempre los mandamos para la mamá, ¿cierto? La mamá, entendemos los hombres que la mamá tiene solución al problema de los hijos cuando les duele la cabeza, cuando se caen, cuando enfrentan algún dolor en su cuerpo. Dice el texto que el dolor fue tan intenso que el muchacho murió. La muerte lo alcanzó al muchacho. Y dice que en esa desesperación, ¿cierto?, su madre, la mujer de Sunem, lo tomó y corrió a la habitación donde se hospedaba el profeta, mas el profeta no estaba. Lo dejó sobre la cama, ¿cierto?, y mandó mensajeros a su esposo que por favor le mandara una cabalgadura porque ella necesitaba con urgencia ir en dirección al profeta. Su marido la cuestionó por qué iba atrás del profeta si no era una fecha especial,
si no había nada marcado. Mas mismo así su marido le envió una cabalgadura y esta mujer fue al encuentro del profeta. Cuando llegó próximo del profeta, el primero que le salió al encuentro a la mujer de Sunem fue Gehazi y le preguntó, cierto, si caminaba todo bien, si corría todo bien en casa con su esposo, con su hijo. La mujer de Sunem le dijo que iba todo bien. Gehazi trató de detenerla, mas el profeta se dio cuenta de la aflicción de su alma y le dijo a Gehazi que la dejara pasar. Cuando se encontró con el profeta, la mujer se lanzó a los pies y le hizo una reivindicación, una reclamación al profeta. La mujer le había dicho de que cuando Eliseo profetizó que ella tendría un hijo, que no bromeara con cosas serias, por así decirlo. Y ahora esta mujer le viene a reivindicar al profeta que él le profetizó un hijo y ese hijo murió, ese hijo falleció. Eliseo, tratando de solucionar el problema de la mujer de Sunem, colocó en manos de Gehazi, su ayudante, su bordón, su cayado, y lo envió adelante. Tal vez porque corría más rápido, era más joven. Por alguna razón, Eliseo lo envió adelante y le dio instrucciones para que cuando llegara en casa colocara su bordón sobre el muchacho y viera lo que podría acontecer. Creo yo en la esperanza que el muchacho resurgiera de entre los muertos al colocarle el bordón sobre el niño. El texto nos va a decir que el muchacho corrió, ¿cierto?, y le colocó el bordón, hizo como el profeta pidió, mas no aconteció nada. Dice que después llegó Eliseo a casa. Eso está en el versículo número 32 y a mí me gusta el versículo 32. El versículo 32 va a decir, y llegando Eliseo a casa. Cuando Eliseo entró en casa, llegando el profeta en casa. Dice que subió las escaleras, entró en la habitación, cerró la puerta y buscó una estrategia en Dios de cómo traer, ¿cierto?, el muchacho de vuelta a la vida. A la respuesta de su oración, el Señor le reveló una estrategia. La estrategia era que se echara sobre el niño, ¿cierto?, ojos con ojos, boca con boca y mano con mano. Y así lo hizo el profeta Eliseo. Se echó, ¿cierto?, se acostó sobre el muchacho, ojos con ojos, boca con boca y manos con manos. Mas nada aconteció, no aconteció nada. Dice que el profeta se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación de un lado a otro. Pienso yo que volvió a orar. Tal vez le hizo preguntas a Dios por qué, si había oído bien la estrategia, si había cometido algún error. Pienso yo nuevamente, porque el texto no me relata esos detalles, que el Señor le pidió que lo hiciera nuevamente, que él había escuchado bien, que había ejecutado bien, mas él necesitaba hacerlo una otra vez, una segunda vez. Y Eliseo lo hizo por segunda vez. En esta segunda vez el texto va a decir, no hay ya en los últimos versículos, de que el cuerpo del muchacho se calentó, ¿cierto? Entró en calor y el muchacho comenzó a estornudar y abriendo los ojos manifestó que la vida había vuelto al muchacho. Dice que estornudó 7 veces, sus ojos fueron abiertos y Eliseo llamó a la mujer de Sunem y le entregó ahora su hijo vivo. Ella lo había puesto sobre la cama muerto, mas ahí el profeta se lo entregó con vida. Bueno, esta es la historia que queremos usar en este día para hablar sobre el tema de este año. El tema de este año es que debemos alcanzar sabiduría para tomar sabias decisiones. ¿Ok? Queremos tomar el ejemplo de la mujer de Sunem. Primera decisión que la mujer de Sunem tomó. Ella se dio cuenta que no era necesario o que no era suficiente, mejor, tener el profeta como visita. Mas ella tenía que construir algo para que el profeta, cuando estuviera en Sunem, fuera permanente en su casa. O sea, dejara de ser visita. Y aquí está la primera decisión que esta mujer tomó y que yo quiero compartirla con usted en este día. En el nuevo pacto sabemos
que a través de la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos confió su vida. ¿Ok? Entonces, antes de la cruz, Dios visitaba a las personas. Mas después de la cruz, Dios no visita más a las personas. Dios habita a través de Cristo y a través de su Espíritu en el interior de las personas. Mas para contener, para recepcionar, si podemos decir así, la vida de Dios, para mantener la vida de Dios, debemos construir algo. ¿Ok? A esta palabra construir le voy a dar el sinónimo de desarrollo de la vida de Dios. Esta mujer decidió desarrollar, ¿no es?, la vida de Dios en lo que nosotros estamos aprendiendo. Y para eso construyó un lugar. Construir, edificar es un proceso. Construir o edificar no dura una semana. A veces dura meses, a veces dura años. Pienso yo que usted, cierto, que me está escuchando, ya hizo una reforma en su casa. Ya arregló algo en su casa que demoró no una semana, a lo mejor demoró meses. Entonces esa demora me habla de un proceso que necesita ser diario, de un proceso que necesita ser constante, de un proceso que no puede ser de un único día. Entonces la primera decisión, ¿cierto?, con base en este texto, es que debemos ser responsables de la vida que se nos impartió, que se nos compartió, que se nos transmitió, y ser responsables en desarrollar esta vida. Perfecto. Esta vida se expresa en el muchacho, en la palabra profética que manifestó vida, ¿no es? El profeta profetizó y un niño nació, la vida se manifestó. Dice que ella fue cuidando de la vida de este muchacho, como nosotros debemos cuidar de la vida de Dios. Mas llegó un momento que esta vida disminuyó su flujo hasta llegar a la muerte. Y esto quiere decir que en algún momento, cierto, que estamos caminando en esta verdad que declara que Dios habita en nosotros, la vida de Dios, así como aumenta, la vida de Dios en mi alma también puede disminuir. El muchacho murió. La vida que se manifestó fue decayendo, fue disminuyendo hasta llegar a la muerte. Y aquí la mujer de Sunem toma la segunda actitud. Ir atrás del profeta, aquel que le soltó la vida, para que pueda traer de vuelta aquello que se perdió. Aquí yo quiero que usted no tome como que debemos ir atrás del profeta, mas el profeta era la figura, ¿cierto?, de aquello que le había dado vida, que le había dado el muchacho. Para con nosotros, quien nos dio la vida fue Dios a través de Cristo. Entonces esta mujer toma la decisión de ir atrás de aquel que puede activar la vida. Y es la misma decisión que nosotros debemos tomar cuando vemos que esta vida no crece o cuando esta vida está disminuyendo en nosotros. Nosotros debemos correr, nosotros debemos ir atrás de aquel que puede, ¿cierto?, aumentar el flujo de la vida. Y este es Dios. Necesitamos correr atrás de Dios, necesitamos conocer al Señor. Esta mujer tomó la iniciativa de ir al profeta para que la vida volviera, para que el flujo de la vida continuara. En su trayectoria en dirección al profeta, esta mujer encuentra obstáculos que necesita superar. Primero, su marido no entiende por qué ella va. Si no es día de fiesta, ¿para qué vas a ir? Es decir, el muchacho ya murió, ¿para qué vas a molestar al profeta? Este es el primer obstáculo, ¿no es? El primer obstáculo que ella necesita. Personas que no nos entienden, personas que en vez de animarnos, nos desmotivan a buscar al Señor para que el flujo de su vida continúe. El segundo obstáculo es con el ayudante del profeta, ¿cierto? Él la para y le pregunta si va bien todo en su casa, y ella le dice que sí, ¿no es? Necesitamos entender que la mujer de Sunem no mintió. Algunos dicen, más ella mintió porque no le iba bien, su hijo había muerto. Necesitamos entender que la mujer de Sunem sabía que ella así no podía solucionar su problema. Ella sabía que el profeta podía solucionar su problema. Entonces la mujer de Sunem no gastó tiempo, ¿cierto?, en
el ayudante del profeta, porque ella sabía, ella entendía, ¿cierto?, que él no podría traer solución a su problema. Entonces ella superó este obstáculo también. Y aquí hay un punto que necesitamos meditar. A veces gastamos tiempo buscando soluciones a que la vida de Dios crezca en nosotros en lugares donde no hay solución para eso. Y nos detenemos y perdemos el tiempo, un tiempo valioso que deberíamos invertir en Dios, en conocerlo, en profundizarnos en la Escritura, mas perdemos tiempo en soluciones o aparentemente soluciones que no darán cierto, que no traerán de vuelta la vida. Esta mujer supera el segundo obstáculo. Cuando llega, ¿cierto? Cuando llega al profeta, esta mujer revela que la vida se fue. Ella fue sincera, ella fue transparente, ella se hizo vulnerable. Y este es un aspecto importante que nosotros necesitamos meditar. Cuando la vida de Dios se va, necesitamos ser sinceros, primeramente con nosotros mismos, y declarar que algo está aconteciendo, que el flujo de la vida de Dios está disminuyendo, que la vida de Dios parece que se está yendo por entre medio de los dedos. Ser sinceros, ser transparentes, ser verdaderos. El profeta la escucha y el profeta toma la decisión de enviar su ayudante para que éste, con un símbolo, pueda traer de vuelta el menino, o la vida pueda regresar en el muchacho. Aquí hay otro obstáculo que nosotros debemos superar, o otro punto que debemos analizar. Eliseo está tercerizando la responsabilidad. Le está dando al muchacho, a su ayudante, que corra más rápido que él, ¿cierto? Que es más veloz, que es más joven, que lleve un símbolo, que lleve un objeto y que haga la tarea que Eliseo debería hacer. Y aquí hay otro punto importante. Cuando vemos que la vida está disminuyendo o que la vida se está yendo por entre medio de los dedos, y cuando digo la vida, no digo necesariamente mi vida, mas la vida de Dios que nos fue dada a través de Cristo Jesús y a través de su Espíritu, no debemos tercerizar la responsabilidad. Debemos analizar, ¿cierto?, si tenemos parte de culpa, si podemos decir así, en esta situación. Debemos analizar por qué la vida está disminuyendo. ¿Okay? Y no tercerizar la responsabilidad, que es propio de los seres humanos. Cuando estamos pasando algún problema, ¿cierto? Y específicamente cuando la vida de Dios disminuye, comenzamos a colocar la culpa en el pastor, en los hermanos, en la iglesia. Es la característica del ser humano. La característica del ser humano es tercerizar la responsabilidad que es tan solo suya. Quiero decir en este momento, a través de esta palabra, a través de este video, que la responsabilidad de la vida de Dios es personal y es intransferible. La responsabilidad de desarrollar la vida de Dios es tuya, querido hermano o querida hermana. Es tuya y es intransferible. Yo como pastor, los pastores que te cuidan ahí, pueden ayudarte a cuidar de esta vida. Pueden enseñarte cosas que te ayudarán a desarrollar esta vida. Mas la responsabilidad es tuya y es intransferible. Eliseo trató, mas el texto me declara que no aconteció nada. Eliseo llega en casa, como le expresé en el versículo número 32. Sube las escaleras, entra en la habitación, ve al muchacho muerto sobre la cama, cierra la puerta y comienza a buscar una estrategia, ¿cierto?, en oración. El texto va a decir, ¿cierto?, el versículo 33 va a decir: y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Y aquí quiero destacar otra cosa. Quiero hablar de oración un poquito. Quiero definir oración como un diálogo y no como un monólogo. Entonces, oración es: yo declaro algo y escucho la voz de Dios. Y después de escuchar, necesito obedecer, necesito corresponder a lo que escuché. Esto es oración. Oración no es solo declarar cosas, pedir cosas. La oración es un diálogo.
Yo declaro cosas, el Señor me escucha, necesito esperar la respuesta de Dios y necesito obedecer, corresponder a la voz que escuché. El texto no me relata esto, más pienso que Eliseo declaró, cierto, el muchacho murió. Le dijo al Señor, el muchacho está muerto. Yo profeticé la vida y la vida se manifestó, mas ahora la vida fue tragada por la muerte. ¿Qué hago? El texto no lo dice, mas yo creo que el Señor le trajo una respuesta a Eliseo. Y en esa respuesta había una estrategia. Entonces él escuchó la estrategia. Y después de haber escuchado la estrategia, Eliseo colocó en práctica la estrategia. Él no solo escuchó, él no se quedó esperando. Al contrario, él tuvo una pronta obediencia a la voz que escuchó. Esto es oración. Declaro lo que quiero, por así decir. El Señor me responde, ¿cierto? Y yo tengo que obedecer, o sea, ejecutar, corresponder en obediencia a la voz que escuché. El profeta ejecutó, el profeta obedeció. Mas, por alguna razón que desconocemos, la estrategia no funcionó. Y aquí, cierto, está otro punto importante, ¿no es verdad? Que nos podamos, ¿cómo diríamos? Que rechacemos de nuestra vida la síndrome de la primera vez. A veces escuchamos una estrategia de Dios, escuchamos una dirección del pastor, una dirección del profeta, una dirección del maestro, del apóstol. Y muchas veces la colocamos en práctica, mas la primera vez no nos funciona. Y nos frustramos, nos sentimos fracasados, no alcanzamos el éxito que esperábamos. Y muchas veces, o prácticamente todas las veces, desistimos de la estrategia. No volvemos a hacer la estrategia porque nos fue mal, porque no funcionó. Entonces aquí usted debería analizar y rechazar la síndrome de la primera vez. ¿Por qué? Porque Eliseo volvió a realizar la estrategia, ¿cierto? Intentó nuevamente y el texto dice que ahora por la segunda vez la estrategia funcionó. El muchacho comenzó a estornudar, él abrió los ojos y la vida volvió al muchacho. Volvió al muchacho. Entonces que nosotros podamos analizar esto demanda un análisis importante en nuestra vida, ¿no es? Que no desistamos, que no abortemos la estrategia porque no funcionó la primera vez. Y si no hubiera funcionado la segunda vez, pienso yo, ¿cierto? Que Eliseo hubiera buscado, ¿cierto? Nuevamente un alineamiento y volvería a repetir la estrategia. Tal vez usted se está preguntando, ¿hasta cuándo tento la misma estrategia? Hasta que funcione, hasta que le dé el fruto que el Señor dijo. ¿Me hago entender? Entonces dice que el muchacho volvió a la vida tragó la muerte y la vida, el flujo de la vida volvió. ¿Ok? Aquí podría terminar la enseñanza de este día. Hay varios puntos que usted necesita tomar en cuenta. Las decisiones de la mujer de Sunem, los obstáculos, ¿no es verdad?, que ella tuvo que superar, ¿no es? El punto, ¿cierto?, de reflexión, de no tercerizar la responsabilidad, ¿cierto?, y de no sacudir de toda síndrome de la primera vez, del fracaso de la primera vez, del fracaso que no funciona la primera vez, y avanzar, ¿no es?, más allá de la primera vez. Yo podría terminar aquí, mas quiero compartir también algo que el Señor me impartió acerca de los ojos, las manos y los ojos, la boca y las manos. ¿Ok? Cuando la vida se va, ¿cierto?, se pierde la visión. Por eso pienso yo que el Señor le dice al profeta, coloca tus ojos sobre los ojos. Lo primero que se pierde es la visión. Y el apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda epístola, ¿cierto? Capítulo número 4, segunda a los Corintios,
a los Corintios capítulo número 4, verso 4, él va a decir que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no disfruten, para que no vean el evangelio de Cristo Jesús. Y todo lo que usted necesita entender, que cuando se pierde la vida de Dios, cuando la vida de Dios, el flujo de la vida de Dios está disminuyendo en nosotros, los velos permanecen. Los velos me impiden ver como Dios quiere que yo vea. Y aquí yo quiero lanzar un principio y decirle que la incredulidad es materia prima para los velos de nuestra vida, para que no veamos en nuestra vida. Entonces este muchacho está ciego, ¿cierto? Perdió la visión. Cuando perdemos la vida, perdemos la visión. Cuando la vida está disminuyendo, la visión también disminuye. ¿Ok? Entonces la incredulidad es falta de fe. Yo quiero que ahí, ¿cierto? En su grupo ustedes puedan leer, ¿cierto? Meditar en Hebreos capítulo número 11, versos 29 y 30. El autor a los Hebreos viene contando, ¿cierto?, la historia de Israel. Y en el versículo número 29 del capítulo número 11, él va a hablar sobre cuando Israel pasó por el Mar Rojo. Y nosotros sabemos que después del Mar Rojo, ellos entraron en el desierto y caminaron 40 años en el desierto. Y muchas cosas acontecieron. Más de una manera sorprendente, del versículo 29 al versículo número 30, y si usted con certeza va a leer el 30, el apóstol a los Hebreos retoma, ¿cierto? Después que pasaron por el Mar Rojo, él retoma con la caída de los muros de Jerusalén. La pregunta que quiero hacerle para que podamos entender y recibir entendimiento y activación, ¿será que no aconteció nada importante o nada que fue fruto de fe en el desierto, que el autor a los Hebreos, que está hablando de fe, se salta del Mar Rojo a los muros de Jericó? ¿Qué quiero que entienda? Que ciertamente, ¿cierto?, lo que vivieron los israelitas como pueblo, ¿cierto?, en el desierto no fue fruto de fe, entonces fue fruto de incredulidad. Y esto está expreso en Números, en Deuteronomio, que ellos siempre reclamaban, que ellos siempre querían volver atrás. Y esto era fruto porque no habían creído. Y porque no habían creído, no conseguían ver, ¿cierto?, lo que Dios quería que ellos vieran. Entonces, cuando actuamos con incredulidad, que es fruto, cuando la vida de Dios se va, la visión disminuye y la incredulidad surge, lo que vivimos no es fruto de fe. Quiero que medite en esto, ¿cierto? Yo no quiero tener etapas de mi vida, ¿cierto?, donde no haya ningún registro de ellas, porque no actué por fe, mas actué en incredulidad, fruto de mi visión limitada, fruto de no conseguir ver como Dios ve. Quiero que medite en esto, que gaste un tiempo leyendo y entendiendo Hebreos capítulo 11, versículo 29 y 30. ¿Ok? Ahora, el hecho de no ver nada me lleva a hablar cosas que no son verdaderas. Por eso que hay que colocar la boca sobre la boca. Porque cuando no veo, comienzo a murmurar. Cuando no veo, comienzo a criticar. Cuando no veo, comienzo a especular. Eso aconteció con Israel. Entonces, los ojos necesitan ser abiertos, los velos necesitan ser removidos, y la palabra torpe, que no necesariamente necesita ser un garabato o una mala palabra, mas la crítica, el comentario maldadoso es una palabra torpe, ¿ok? Entonces ahí entra la boca. Cuando la vida disminuye, perdemos la visión y perdemos la palabra correcta, la palabra precisa, la palabra exacta, y entramos en un mundo de crítica, de murmuración, de comentarios maldadosos. ¿Me hago entender? Y por último, si no hay visión, si no hay palabras correctas, el trabajo de nuestras manos se hace inútil. El apóstol a los Hebreos va a decir que a través del sacrificio de Jesús, Dios nos purificó de las obras muertas, del trabajo inútil.
Entonces quiero que entienda esta secuencia. Si no hay visión, no hay palabras correctas. Si no hay visión y no hay palabras correctas, lo que hacemos para Dios no tiene valor. Dios no lo acepta porque es una obra muerta, porque no es fruto de vida, mas es fruto de muerte, de una vida que está disminuyendo. Entonces observe, la disminución de la vida produce ceguera. La ceguera trae las malas palabras y la ceguera y las malas palabras inutilizan mis manos, estropean el trabajo de mis manos. Quería decirle acerca de esto, ¿okay? Que usted meditara en esto, ¿okay? Así como la vida de Dios aguza nuestra visión, nos coloca la declaración correcta y torna y hace útil el trabajo de nuestras manos. Cuando la vida de Dios no se desarrolla, cuando está disminuyendo en nosotros, ¿cierto? Junto con la vida se lleva la visión, las buenas palabras y la utilidad de lo que hacemos. ¿Ok? Es esta la palabra que quiero compartir con ustedes en este día, comenzando un ciclo, ¿cierto? Estimulándolo a usted que me escucha a que tome buenas decisiones, a que se responsabilice con la vida que le fue dada a través de Cristo Jesús. Él no vive necesariamente fuera de usted, Él vive en usted. Hágase cargo de esta vida, hágase responsable de esta vida. ¿Qué es ser responsable de esta vida? No es se aplicar en el desarrollo de esta vida, en que esta vida crezca en su alma, para que a través de pensamientos, comportamientos y actitudes usted pueda glorificar el nombre de Dios en su vida. ¿Ok? Le dejo esta palabra para su meditación, le dejo esta palabra para que usted pueda ser edificado, consolado y exhortado de la parte del Señor. Yo, el apóstol y profeta Darío, le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de me escuchar a través de este medio de comunicación, a través de este video. Le bendigo y declaro, cierto, que se abran sus ojos, que su boca se abra para declarar la palabra correcta y que el trabajo de sus manos sea activado para que sea útil en el progreso del Evangelio del Señor en su vida y a partir de su vida. Le bendigo en este día en el nombre de Jesús.